Hola, este es el primer video del tema número 8 de la materia, que se denomina el agua en la atmósfera. En esta parte vamos a ver la molécula de agua y sus propiedades, el ciclo del agua, o ciclo hidrológico, y los cambios de estados del agua. Abordamos en este tema el agua porque es una de las sustancias de mayor presencia en el océano y cuyas propiedades tienen profunda influencia en la superficie de la Tierra a través del sistema climático. A lo largo de este capítulo nos vamos a referir puntualmente al agua pura. La molécula de agua se forman de un átomo de oxígeno ligados mediante uniones covalentes de electrones a dos átomos de hidrógeno. Esos dos átomos de hidrógeno de la molécula de agua se sitúan formando un ángulo de aproximadamente 105 grados entre ellos dos, y dado que en esas uniones covalentes se produce una unión de electrones, quedan en la parte exterior de la molécula un área un área positiva en un extremo y un área negativa en el otro extremo, dando lugar a lo que se llama una molécula polar. La existencia de esas áreas negativas y áreas positivas es lo que hace que, o permite, digamos, que a través de la unión de diferentes moléculas de agua se forme lo que se llama el enlace hidrógeno, ¿sí? Cuando se juntan distintas moléculas a través de la unión de áreas negativas con áreas positivas. La existencia de ese enlace de hidrógeno es lo que permite la existencia del agua en estado líquido en la Tierra, si no sería exclusivamente gaseoso. Las propiedades del agua las principales propiedades son tensión superficial, cohesión, adhesión, acción disolvente, calor específico, muchas de las cuales son consecuencias de la formación de esos enlaces de hidrógeno. Recién hice referencia a la existencia del agua líquida en la Tierra, a partir de esta propiedad de enlace, la existencia de este enlace de hidrógeno. Hay que decir que el agua puede presentarse en tres fases: líquida, como mencioné, sólida y gaseosa. El movimiento del agua en cualquiera de sus tres fases, sea líquida, sólida o gaseosa, entre y a través de la atmósfera y la Tierra, es lo que se denomina ciclo del agua o ciclo hidrológico. Este ciclo, a través del agua, une las partes principales del sistema climático de la Tierra: el aire, las nubes, el océano, los lagos, la vegetación, el manto de nieve y los glaciares. El ciclo hidrológico es una serie continua de procesos que ocurren simultáneamente y, como cualquier otro ciclo, es un proceso continuo que no tiene ni principio ni final. Como se puede observar en la diapositiva, están los principales procesos que suceden a lo largo del ciclo hidrológico, y cada uno de ellos puede o no implicar cambios de fase entre sólido, líquido y gaseoso del agua, definiciones que veremos más adelante en esta misma presentación. Para describir brevemente el ciclo hidrológico, podemos hacer referencia a que el agua líquida se evapora en forma de vapor de agua, se condensa para formar nubes y posteriormente precipita de regreso a la Tierra, pudiendo ser esto en forma de lluvia o nieve. A su vez, el agua, en sus diferentes fases, se mueve a través de la atmósfera, es decir, se ejecuta un proceso de transporte. El agua líquida fluye a través de la Tierra,
mediante el proceso de escorrentía, hacia el suelo, infiltrándose o percolándose, y a través del suelo como agua subterránea. Esa agua subterránea se traslada a las plantas, hay absorción de las plantas, y a su vez las plantas luego evaporan la atmósfera mediante el proceso de transpiración. El hielo y la nieve pueden convertirse directamente en gas sublimándose, o también puede ocurrir el proceso contrario, cuando el vapor de agua se vuelve sólido, y en ese caso hablamos de deposición. Todos estos conceptos los vamos a ampliar un poco más en el transcurso de este tema. En el gráfico de la izquierda se presentan las magnitudes de distribución de algunos de los principales procesos del ciclo hidrológico en la Tierra. En el gráfico superior, tenemos la precipitación en milímetros por año. Se puede observar que hay un máximo de aproximadamente 2.000 milímetros al año en la zona en torno al Ecuador, y dos máximos relativos, uno en torno a los 35 grados de latitud sur de aproximadamente 1.250-1.300 milímetros al año, y otro de alrededor de 950 milímetros al año en torno a los 30-35 grados de latitud norte. El esquema del medio presenta la evaporación, también en milímetros por año, donde se puede observar que la evaporación sobre los continentes, en línea punteada, presenta un máximo en torno a la zona ecuatorial, ¿sí? Y la evaporación en los océanos tiene dos picos, dos máximos, uno en torno a los 30 grados norte y otro en torno a los 30 grados sur. Un detalle para destacar es que sea cual fuere la superficie, continente u océano, alrededor de 350 milímetros por año de evaporación se registra en esas superficies, como mínimo, ¿no? El último gráfico presenta el transporte meridiano de vapor de agua expresado en kilogramos por año. En este sector se presenta el transporte meridiano en sentido sur-norte, y en el sector inferior se presenta el transporte meridiano en sentido norte-sur. Entonces, esta magnitud y esta magnitud corresponden a los transportes debidos a los vientos del este. Entonces, esta porción más grande en relación a esta tiene que ver con la mayor, digamos, puede estar asociado a la mayor cantidad de tierra, de evaporación que hay en el hemisferio sur producto de los océanos que se acerca al Ecuador, mientras que en el hemisferio norte hay menor superficie de mares, por lo tanto la magnitud de lo transportado en sentido hacia el Ecuador es menor, ¿sí? Y en estos casos tiene que ver con el transporte desde las zonas de altas subtropicales como vientos del oeste hacia altas latitudes en ambos hemisferios. De nuevo, el transporte del hemisferio sur hacia el sur es mucho mayor, pudiéndose asociarse a la mayor presencia de masa de agua respecto del hemisferio norte, que tiene una presencia más continental, de mayor cantidad de masas continentales. Del lado derecho podemos ver la distribución de tanto del vapor de agua como la difracción de nubes en todo el globo. Esa información está sacada de la NASA. Debajo el link para ver el video completo desde el 2002 hasta el 2019, y con la explicación sintética de ambos mapas individualmente y en conjunto. En el mapa de vapor de agua, que es el mapa superior, se presenta la cantidad total de vapor de agua que hay en la columna de aire entre la superficie y la parte superior de la atmósfera en promedio durante el mes. Acá está visibilizándose julio del 2002. Está hecho en el satélite MODIS.
Entonces, los lugares donde está más seco son los lugares de color blanco, tenemos esta escala, y los lugares donde el vapor de agua es mayor, abundantes, son los azules. Para el caso del mapa de nubes, la fracción de nubes, cualquier área está basada en el promedio de todo el mes, de nuevo junio del 2012 en este caso, y también son mediciones de satélites las que realizan estos mapas. Los colores van desde muy azul, cuando no hay nubes, hasta blanco, cuando el cielo está totalmente cubierto. La comparación en simultáneo del vapor de agua con la nubosidad permite ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en la zona tropical, durante todo el año hay una elevada cantidad de vapor de agua, aproximadamente por esta zona el azul permanente, y al mismo tiempo vemos por esta misma zona una gran cobertura nubosa. Esto tiene que ver con que a esas latitudes, durante la mayor parte del año, digamos, el sol es muy directo y la luz solar es constante, entonces ese calor posibilita la evaporación del océano, hablando de la parte cubierta por agua. En el caso de la Tierra, los bosques tropicales liberan vapor de agua durante el proceso fotosintético. Entonces, ese calentamiento de evaporación constantes del aire en la parte intertropical hace que sea toda la zona cálida húmeda permanentemente. Luego de eso se produce una elevación del aire, como vimos en el tema 5 de la materia, donde se produce un enfriamiento y formación de nubes. Cambios de estado. En las primeras diapositivas del tema se hizo referencia a que el agua podía presentarse en 3 fases o estados. Y en la segunda, a que a lo largo del ciclo hidrológico el agua podía ir presentándose en esos 3 distintos estados o fases. Nos estamos refiriendo, como se mencionó, a estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. En los esquemas que se presentan en la diapositiva están enunciados para los 3 estados los distintos procesos, la denominación de los distintos procesos que implican el cambio de una fase a otra. Para que se produzca el cambio de fase, vamos a introducir el concepto de calor latente, en este caso, que es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase. Y en relación a esto es preciso aclarar que esa energía, en forma de calor, que se necesita para lograr el cambio de fase, se consume esa energía en el cambio de fase y no en el aumento de la temperatura del agua, en ese caso, ¿no? Cualquiera de esos estados. Bien, están indicados los procesos entonces. Vamos a mencionarlos simplemente porque en varios de ellos se va a hacer referencia específica, caso de condensación de evaporación, en las sucesivas diapositivas del tema. Las flechas rojas y las azules están diferenciadas por el siguiente criterio. Las flechas azules hacen referencia a aquellos procesos de cambio de fase en el cual el proceso requiere una liberación de calor latente, y las flechas rojas son procesos de cambio de estado que requieren una absorción de calor latente. En todos los procesos, a excepción de la sublimación regresiva, que es el pasaje del estado gaseoso al estado sólido, el cambio de fase es de manera progresiva. En este caso, el de la sublimación de manera progresiva y más bien lenta, digamos. En el caso de la sublimación regresiva, el cambio de fase está asociado a un cambio muy brusco de la temperatura.
En el marco de los cambios de estado, vamos a ver el efecto de la temperatura sobre la densidad y sobre el volumen, tanto del hielo como del agua líquida pura. En el caso de hielo, la temperatura influye en la densidad en el siguiente aspecto. A medida que aumenta la temperatura, obviamente hasta llegar al punto de fusión, estamos hablando de hielo, se produce una disminución de la densidad de hielo, y se produce un aumento del volumen. Ese aumento de volumen tiene que ver con el aumento de las vibraciones de las moléculas y átomos individuales que conforman el hielo, producto del aumento de la temperatura. En el caso del agua líquida, su densidad varía de acuerdo a cambios de temperatura y de presión. Si consideramos 1 gramo de agua pura a la temperatura ambiente, unos 20 grados, y se enfría, es decir, vamos en este sentido, en el sentido decreciente de la temperatura, que es el eje inferior, inicialmente, a medida que se va enfriando, el volumen va disminuyendo con el descenso de la temperatura. Esa disminución de volumen sigue hasta que ese gramo de agua ocupa aproximadamente 1 centímetro cúbico, y eso sucede en torno a los 4 grados Celsius. Eso se le llama temperatura de máxima densidad. Continuando con el descenso de la temperatura, en vez de continuar disminuyendo el volumen, lo que hace es se dilata ligeramente, o se vuelve a aumentar el volumen, hasta que empieza el punto de congelación, de congelamiento. Y acá. Ese comportamiento, que no es el esperado, se llama comportamiento anómalo de la estructura líquida del agua, y lo vemos en la diapositiva siguiente. En el esquema de la derecha vamos a ver las modificaciones de la temperatura cuando agregamos o quitamos calor, sea al hielo, al agua líquida o al vapor de agua, y vamos a corroborar vamos a corroborar en términos numéricos en este esquema lo que se comentó en la diapositiva de cambio de estado, en la cual se hizo referencia a que la energía que se insumía para la energía que la energía en forma de calor que se invertía para el cambio de estado no implicaba un aumento de la temperatura. Bien, vamos a comenzar por la parte inferior del gráfico, donde tenemos hielo, estamos en una temperatura de menos 100. Mientras ascendemos, en el gráfico, en el esquema, la temperatura va aumentando. Cuando llegamos a los 0 grados, que es la temperatura en la cual se produce la fusión de hielo, es decir, el pasaje de agua sólida a agua líquida, llegamos a la parte que tenemos que hacer referencia a calor latente de fusión. Calor latente habíamos dicho que era la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase. Entonces el calor latente de fusión es para pasar de la fase sólida a la líquida del agua. Y el calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo. Entonces, durante el tiempo que se produce el cambio de fase completo, no hay, o sea, en este transcurso hay hielo más agua líquida, o sea, hasta que no se derrita todo el hielo, no hay aumento de temperatura. Fíjense que nos mantenemos en la misma línea de temperatura, dado que la energía está siendo consumida en el cambio de fase. Una vez que se realizó el cambio de fase, sí, a medida que ingresa energía, se produce aumento de temperatura. La temperatura sigue aumentando, hasta que llegamos a los 100 grados Celsius, donde tendríamos el
donde tenemos el cambio de fase entre el agua líquida y el vapor de agua. De nuevo, en este caso vamos a hablar de un calor latente, que es el calor que nos serviría para el cambio de fase, pero en este caso el calor latente de evaporación, que el calor latente de evaporación es de 540 calorías por gramo. Entonces, durante todo el tiempo en el cual se comienza a producir el cambio de fase, mientras quede todavía agua líquida, o sea, en este momento que queda agua líquida junto a vapor de agua, no se produce aumento de temperatura porque toda la energía está siendo usada en el cambio de fase, hasta tanto se logra pasar toda el agua a vapor, y es ahí donde ante un nuevo suministro de energía sigue aumentando la temperatura, ya estando en fase de gaseosa del agua. Bien, como vimos en la diapositiva anterior, la densidad del agua en estado sólido es menor que la densidad del agua en estado líquido, y esto tiene directa relación con la ordenación de las moléculas de agua en uno y otro estado. En el caso del agua sólida, en estado sólido, digamos, la ordenación está dada por una red cristalina de hielo, en donde las moléculas de agua se unen unas a otras mediante los enlaces de hidrógeno, como vimos, de forma más abierta respecto de la ordenación de moléculas en estado líquido. En términos prácticos, esta menor densidad de hielo justifica el por qué este flota en el agua. El típico caso es el de los icebergs, ¿sí? que más allá de su tamaño pueden flotar en el agua.